En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, y al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, este fragmento del Evangelio es tan importante, que es uno de los que son más manipulados. Porque normalmente este sector de la Iglesia tan preocupado por la acción social, normalmente lee este Evangelio cortando una parte. Y solamente se fija en lo de: venid benditos porque he tenido hambre y me habéis dado de comer, o id malditos porque he tenido hambre y no me habéis dado de comer. Pero hay que leer el texto entero. Lo que dice Jesús es que va a haber un juicio. Un juicio. Esto es lo que no se cuenta. O sea, va a haber un juicio. Un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Esto es lo que no se cuenta. Por lo tanto, no hay salvación para todos. No la hay. Esto es lo que no se cuenta. Y es muy interesante fijarse en lo que no se cuenta, porque cuando se cuenta solo una parte de la verdad, en realidad se está contando una gran mentira. La media verdad es una mentira. Dicen que las herejías, lo decía Chesterton, son verdades que se han vuelto locas. Es decir, las herejías tienen siempre una parte de verdad, y precisamente por eso son atractivas, pero al tener solo una parte de verdad, hacen muchísimo daño. Hay una parte de verdad en lo que se nos dice: no podemos ir al cielo si no ayudamos a la gente que está sufriendo. Esto es verdad, lo dice nuestro Señor, lo ha dicho la Iglesia siempre. Ahí están la inmensa cantidad de fundadores de congregaciones religiosas que han puesto su vida y la de aquellos que les han seguido al servicio de los necesitados. Sin caridad no hay cielo. Pero eso significa, y esa es la otra parte de la verdad que no se dice, eso significa que hay juicio y que no hay la salvación eterna para todos, no por deseo del Señor. ¿Qué diríamos de un profesor, un buen profesor, que no quiere suspender a ningún alumno y que les dijera antes del examen: mirad muchachos,
Estas son las preguntas que voy a preguntar. Os voy a hacer estas preguntas. Os las doy antes del examen. Os las doy mucho tiempo antes del examen. Podéis prepararlas y ya está. Así vais a aprobar todos. Yo no quiero suspender a nadie. Entonces os digo las preguntas del examen y las digo con tiempo para que os estudiéis y preparéis bien las respuestas. Incluso si hace falta yo os ayudo a buscar las respuestas. Diríamos que es un profesor sumamente complaciente, ¿verdad? Pues eso es lo que hizo Jesucristo. Nuestro Señor no quiere condenar a nadie. Y como un buen profesor, un profesor extraordinariamente indulgente, nos dice las preguntas del examen. Mira, va a haber juicio. Que no te engañen, por favor, que no te engañen. Y no te dejes engañar, porque también es verdad que algunos se dejan engañar y no hace falta que les presionen mucho al engaño. Que no te engañen cuando te dicen que la salvación es para todos, hagas lo que hagas. Eso no es verdad. Hay juicio y hay vida eterna. Que no te engañen cuando te dicen que tu vida no tiene nada que ver con lo que ocurra después de tu muerte. No es cierto. Hay vida eterna. Hay juicio previo a la vida eterna. Pero el Señor no quiere que te condenes. Y entonces te dice las preguntas que te va a hacer en el momento en que te mueras. He tenido hambre. Esta va a ser la pregunta. He estado solo. He estado en la cárcel. He estado enfermo. He llorado. He sufrido. A ver, dime, ¿qué has hecho? Es posible que nadie, salvo la Santísima Virgen, pueda presentarse ante el trono de Dios diciendo jamás, jamás, jamás he ofendido a nadie, jamás he dejado de hacer el bien. Bueno, la Santísima Virgen sí, la Inmaculada, pero el resto seguramente cuando estemos ante el trono de Dios tendremos muchísima vergüenza por algunas cosas. Bueno, se levantarán contra nosotros los testigos de la acusación, pero también se levantarán los testigos de la defensa y dirán, me dio de comer, estuvo a mi lado, fue compasivo, me perdonó, tuvo misericordia de mí. Y hay que esperar que los testigos de la defensa ganen a los testigos de la acusación, sobre todo si estamos arrepentidos del mal que hemos hecho. Procúrate un buen testigo o muchos testigos que hablen de ti. Procúrate para ese momento decisivo, el más importante de tu vida, el gran juicio de tu vida. Procúrate personas que se levanten y digan, yo estaba llorando y me consoló, estaba preocupado y me ayudó, tenía hambre y me dio de comer. Procúrate a ti, con ese dinero que no te vas a poder llevar, procúrate aquí a esas personas que después sean los que te ayuden a ti en ese juicio que todos vamos a pasar. Una cosa más, tengo que decirla, porque es la fiesta de Cristo Rey. Esta fiesta siempre me recuerda a los mártires españoles, también a los mártires mexicanos y posiblemente a otros. Pero en España, en el año 36, mis padres vivían entonces y me contaron la realidad. En España, en el año 36, murieron miles de sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, solo por el hecho de ser católicos. De su boca salían solo dos frases. Una, perdonando a sus verdugos, que a veces eran terriblemente crueles. La otra, viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Llevamos esto en la sangre, viva Cristo Rey. Pidamos al Señor que nos dé la fuerza que han tenido nuestros mayores, cuya sangre llevamos en nuestras venas, la fuerza para ponerle a Él en el primer lugar. Tendrás unas simpatías políticas, pero ten cuidado. Cristo es tu Rey. No adores a otros señores de la guerra, del crimen, del asesinato.
que intentan suplantar al Cristo Rey, Señor de la paz, de la misericordia y del amor. No pongas tu corazón, no pongas tu voto, no pongas tu dinero para apoyar a esos señores del crimen. Decir viva Cristo Rey como a nuestros mayores puede ser que nos suponga persecución, deshonor, incluso la muerte, pero nos supondrá también la vida. La lección de los mártires es que lo perdieron todo para ganarlo todo, para ganar lo que de verdad importa, que no se nos olvide nunca, la vida eterna. Y la ganamos, nos la regala Dios con nuestras obras de caridad. Tenía hambre y me has dado de comer, y con nuestra confesión de la realeza de Cristo por encima de cualquier otra cosa o de cualquier otra persona. Que así sea.